Buenos días, nuevamente gracias por estar conmigo en tu programa de Forense Expert, en donde juntos trazamos la ruta de la justicia conciencia. Y hoy hablaremos de un tema como todos los que hemos abordado, me parece que es interesante y se ubica justamente este tópico dentro del área, dentro de esa parte de la criminalística que son los hechos de tránsito terrestre. Específicamente hablaremos del atropellamiento. ¿Sabías que un atropellamiento puede reconstruirse sin testigos? Únicamente leyendo los elementos indiciarios que dejaron en el cuerpo, el vehículo y la vía de rodamiento. Y que cada etapa del atropellamiento tiene indicios propios que le dicen al perito qué ocurrió, cómo ocurrió y si puede evitarse. Hoy, en Forense Expert, te explico cómo la criminalística vial identifica y analiza cada etapa del atropellamiento para llegar a conocer la verdad histórica del hecho. Acompáñame. En los hechos de tránsito terrestre, un atropellamiento no es un evento instantáneo, sino que es un proceso dinámico, es un proceso consecutivo que se compone por distintas etapas y todo esto en función del tipo de vehículo y algunas otras circunstancias o eventos que habremos de analizar. Por lo tanto, pues, cada etapa deja indicios físicos que, correctamente analizados, permiten reconstruir científicamente cómo sucedieron los hechos o bien la mecánica del hecho. En este capítulo, pues, veremos cómo se identifica cada etapa, cómo se analiza parcialmente cada una de ellas, pues, y qué aporta dentro de la investigación forense. Iniciemos con la primera etapa que hemos denominado la etapa de acercamiento, la etapa de aproximación o también conocida como la etapa de preimpacto. ¿Cómo se identifica esta etapa? Claramente hay que analizar el entorno previo al impacto, al hecho ya materializado, como por ejemplo huellas de frenado, marcas de derrape, trayectoria del vehículo, la visibilidad tanto del que va manejando como de la persona que sufre este hecho de tránsito, la señalización, la iluminación, la posición, en este caso del peatón, y bueno, el ángulo de visibilidad que también es importante. ¿Cómo es que se analiza desde el punto de vista forense esta etapa? Bueno, pues en este punto el perito debe medir huellas de frenado en caso de encontrarse, que pueden ser por el mismo neumático o por huellas por cuerpo duro. Se debe documentar el entorno, se evalúan las líneas de visión y los tiempos de reacción tanto del peatón como de la persona que va conduciendo el vehículo, y entonces pues reconstruye trayectorias probablemente documentadas en un croquis y mediante fotografías técnicas. ¿Para qué sirve esta parte de la etapa de aproximación? Bueno, pues nos va a permitir determinar si el hecho era evitable, si hubo o existió reacción por parte del conductor o si hubo de plano imposibilidad material para evitar el atropellamiento.
Es pues esta etapa de preimpacto lo que analiza el experto en hechos de tránsito para poder conocer lo que sucedió durante ese evento y en todo caso para ir tomando en cuenta en cada una de las siguientes etapas cuando ya ésta se materializa con el impacto. Esta primera etapa denominada de impacto justamente se va a identificar por la localización de ese primer contacto que se da entre el vehículo y la persona, que serían en todo caso en el cadáver, de ser un cadáver, las lesiones que pueda presentar en extremidades inferiores cuando se trata de vehículos compactos, o bien puede ser envuelto cuando se trata de vehículos más grandes. Y en todo caso, localizar también esos daños o esas deformaciones que estén en el vehículo y que de alguna manera sean compatibles, ¿verdad? La lesión con los daños presentados. Aunado a que hay que localizar mayor o más evidencia que podría ser de tipo físico o que podría ser también de tipo biológico. ¿Cómo es que se analiza esta etapa? Bueno, pues en todo caso se correlaciona, ¿verdad? La altura que presenten las lesiones con los daños del vehículo. Y entonces se revisan si hay coincidencia, vamos a decir, hasta en forma, ¿verdad? Y en todo caso se analiza la presencia de restos biológicos que puedan quedar en el vehículo y con esto pues se establece el punto exacto del contacto primario o del impacto. ¿Para qué nos va a servir definir esta etapa? Bueno, pues para determinar el inicio real, el inicio correcto del atropellamiento y que en todo caso pues nos va a ayudar a confirmar la correspondencia entre lesiones y el vehículo, es decir, víctima y en este caso vehículo. La siguiente etapa del atropellamiento, hablando de un vehículo compacto, pues después del impacto viene la parte de la proyección, denominándose así esta etapa, etapa de proyección. O bien, si se trata de un vehículo más alto, ¿verdad? Lo que puede pasar es el envolvimiento de la persona, es decir, que pase sobre el individuo. Pero ¿cómo se identifica? Bueno, nuevamente se observan lesiones en tronco, se observan lesiones en cabeza, en extremidades superiores, en extremidades inferiores, daños en el parabrisas, en el cofre, etcétera. ¿Cómo es que se analiza forensemente, por decirlo de esta manera, la etapa de proyección? Bueno, pues se estudia la distribución de las lesiones que presente el cadáver, la altura de los impactos secundarios, porque los primarios fue en ese momento en el que hubo ese contacto inicial, y en todo caso también se analiza el patrón de daños en el vehículo para inferir la trayectoria corporal y en todo caso el rango de velocidad. Aunado, claro está, a más elementos. Como siempre lo comento, no es que un solo indicio nos determine la verdad del hecho, sino que es un conjunto de elementos indiciarios los que se analizan y a través también de una serie de diferentes unidades forenses las que participan. Pero esta etapa de proyección o envolvimiento, según sea el caso, vehículo compacto o un vehículo más alto, ¿para qué sirve? Pues nos va a permitir reconstruir la dinámica posterior al impacto y en todo caso estimar la energía involucrada, es decir, la energía
que transmite ese vehículo producto de la velocidad en la persona que ha sido lesionada o que perdió en un momento dado la vida. Siguiendo con la dinámica de las etapas del atropellamiento, donde iniciamos primero con el impacto, después con la proyección, tratándose de un vehículo compacto. Entonces lo que sigue ya es la caída del individuo, la caída de la persona o la caída incluso puede ser un animalito, ¿verdad? Pero esta etapa de caída, ¿cómo se identifica? Bueno, pues se detectan las lesiones por impacto contra el pavimento, contra la superficie de rodamiento, y se localiza el punto donde el cuerpo pierde contacto con el vehículo. Lo vamos a identificar justamente por lesiones como equimosis, que son producto de esa caída. Vamos a encontrar escoriaciones que no son escoriaciones amplias, ¿verdad? Y seguramente habremos de encontrar fracturas. Muy probablemente cuando el individuo cae, pues cae con la parte más pesada de su cuerpo, es decir, que cae en forma invertida, ¿verdad? Con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, y podríamos ahí encontrar lesiones como fracturas. Es importante mencionar que esta etapa pues se diferencia de lesiones que son producidas por el vehículo de aquellas que son producidas por la caída, es decir, de aquellas lesiones primarias y las lesiones secundarias que son producto de la caída. Entonces, el análisis de las lesiones aunado a las deformaciones que encontramos en el vehículo nos ayudan a determinar la dinámica del evento e incluso cuáles son las etapas que sí se materializaron, porque en un hecho de tránsito no necesariamente todas las etapas se materializan. Bien, ahora después de la etapa de impacto, se da la proyección y posteriormente la caída. Y como quinto o cuarta etapa, se va a materializar la etapa de arrastre cuando exista, porque insisto, va a depender de otros factores el que se dé esta etapa o incluso la siguiente también, que puede ser el aplastamiento. Entonces, cuando existe la etapa de arrastre, ¿cómo es que la vamos a identificar? Pues vamos a encontrar escoriaciones extensas en el cuerpo. Vamos a encontrar abrasiones lineales, desgarro de ropa, desgarro incluso de piel. Y en todo caso vamos a encontrar restos biológicos distribuidos de forma direccional, es decir, en una sola línea o en una sola dirección, como lo acabo de comentar. ¿Cómo es que se analiza esta etapa desde el punto de vista forense? Bueno, pues hay que medir la longitud del arrastre, se tiene que documentar la dirección de ese arrastre y se correlaciona en todo caso con la trayectoria que llevara el vehículo. ¿Para qué nos va a servir realizar esto? Pues primero nos va a servir para conocer la continuidad del movimiento, ¿verdad? Y el comportamiento del conductor una vez que se ha generado el hecho de tránsito. Para esto, como lo decía hace un momento, pues se tiene que medir, ¿verdad? La longitud de ese arrastre, la dirección y la correlación con la trayectoria. Siguiendo con la dinámica del atropellamiento, encontramos primero el impacto, luego la proyección, posteriormente la caída y puede darse la parte del arrastre, como ya lo explicábamos ahorita, y como siguiente etapa
se daría el aplastamiento de manera, vamos a decir, simultánea entre el arrastre y el aplastamiento o este, siempre y cuando exista esta etapa. ¿Cómo se identifica el aplastamiento? Bueno, pues se pueden identificar huellas de neumáticos, ¿verdad? Sobre la misma persona. Vamos a encontrar estallamiento de vísceras al interior del individuo. Vamos a encontrar aplastamiento de cráneo, fractura, multifractura de cráneo, ¿verdad? Que se da por esa compresión severa que se genera entre el peso del vehículo y la persona. ¿Cómo es que se analiza desde el punto de vista forense la etapa de aplastamiento? Bueno, pues en todo caso, si hay esas huellas de neumáticos sobre la persona, debe hacerse una comparación de ese patrón del dibujo con el patrón que presente la persona. Y para esto se hace dentro de algunos otros procedimientos o técnicas de manera muy sencilla. Se pone un acetato sobre la huella de neumático, se dibuja y posteriormente se obtiene la huella de neumático del posible vehículo y se hacen las comparaciones a través de una superposición de imágenes. Y con esto, pues se puede correlacionar, ¿verdad? Si existe o no esa relación entre lesión y la huella de neumática. Esto, pues de alguna forma nos va a servir para confirmar el paso de las ruedas sobre el cuerpo y suele ser en muchos casos, pues, determinante en la causa de muerte. Final, Finalmente, hablemos de la etapa de posición final. ¿Cómo se identifica la etapa de posición final? Pues se tiene que documentar, se tiene que, mediante los métodos que ustedes ya conocen, fotografía, planimetría, fijación videográfica, incluso descripción escrita. Y en todo caso se identifica la posición donde queda el cuerpo, su orientación, los objetos personales y la posición final del vehículo. Esto claramente contribuye a identificar como decía hace un momento, la posición final. ¿Cómo es que desde el punto de vista forense se analiza? Bueno, pues se tienen que integrar, ¿verdad? Todas las etapas en una reconstrucción del hecho mediante planos, croquis y análisis conjunto de todos los elementos indiciarios que se hayan producido, como micas, como pequeñas costras de pintura. Podríamos encontrar sangre, vamos a encontrar ropa, botones, zapatos, en fin, toda esa serie de elementos indiciarios que se localizan en un hecho de tránsito como hecho de tránsito terrestre. ¿Para qué nos va a servir? Pues justamente la reconstrucción cierra el evento ocurrido dando información objetiva de cómo es que se da el hecho de tránsito terrestre. Si has llegado hasta esta parte del video, agradezco mucho que me estés acompañando. Te recuerdo darle like a la campanita en YouTube, seguirme en mis redes sociales en donde tenemos como único objetivo difundir el conocimiento técnico, el conocimiento policial, el conocimiento que envuelve a una investigación criminal y que claramente formemos una comunidad que comparta información en todos los sentidos para que de alguna manera tengamos mayores elementos a la hora de que nos toque investigar
desde el ángulo que nos encontremos y somos jueces a la hora que nos toque en un momento dado valorar estos elementos indiciarios. Si nos vamos a la parte de la procuración de justicia, bueno, pues que se tenga en todo caso los elementos objetivos y si estamos desde la defensa, pues que también tengamos los elementos para defender cuando esté de su lado la verdad. Pues gracias pues por estar en este canal y en este nuevo capítulo conmigo. Finalmente, concluimos lo siguiente. No todos los atropellamientos presentan todas las etapas. Eso debe quedar muy claro porque va a depender de varios factores que mencionábamos al principio en la etapa de preimpacto. Estas etapas se observan completas generalmente en hechos que se dan a baja o moderada velocidad, cuando exista un contacto prolongado entre el vehículo y el peatón. En el atropellamiento a alta velocidad, lo común es que solo se presenten algunas etapas, posiblemente nada más la etapa o seguramente nada más la etapa de impacto y proyección y no localicemos las demás etapas. Pero es importante que digamos que la ausencia de ciertas etapas no es un error, es información clave que nos va a permitir reconstruir la dinámica real del hecho. Esto en criminalística vial, identificar las etapas que se dan, cuáles sí y cuáles no, pues es crucial para saber si hay o no también la posibilidad de haber podido evitar el hecho de tránsito o bien si fue un hecho doloso, si hubo la intención de ocasionar ese daño. Es pues entonces la evidencia, los materiales objetivos y la participación de las ciencias forenses las que darán luz en los hechos probables o, en todo caso, hechos de delito.